Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a los partidos que se van a estar disputando este domingo 29 de junio correspondientes a los octavos de final del Super Mundial de Clubes de la FIFA. Continúa esta instancia del certamen más apasionante de todos. Muchos creían que iba a ser una competencia sin tanta importancia y terminó siendo, hasta el momento, por lo menos para mí, el torneo más atractivo hasta este momento. Así que haremos un repaso de los dos duelos que se llevarán a cabo en el día de la fecha. El primer encuentro de todos, un compromiso que será mirado por el planeta entero. El Inter de Miami de Lionel Messi se enfrentará al Paris Saint-Germain. Por primera vez en la historia, el argentino tendrá la posibilidad de hacer uso de la ley del ex, si es que le convierte al menos un tanto al conjunto francés. Mientras que en el segundo turno vamos a tener choque de gigantes de cada uno de los continentes. Flamengo de Brasil estará viéndose las caras con el Bayern Múnich de Alemania. Quien logre llevarse un triunfo seguramente sea de acá hasta el final del campeonato uno de los máximos candidatos a quedarse con la corona. ¡Empecemos! Y vamos a comenzar con el encuentro entre el Inter de Miami y el Paris Saint-Germain. Un compromiso que para muchos es de lo mejor que nos va a dejar este día y seguramente lo que falte de este certamen, porque la realidad es que si bien es cierto que hay un claro favorito, porque más allá de tener a Messi, el último y vigente campeón de la Champions League, debería llevarse este triunfo, no hay que dejar de lado que el Inter de Miami viene de estar invicto en su zona, que le ganó ya a un equipo europeo, de hecho rompió con la mala racha de los conjuntos de la CONCACAF que no podían derrotar a los elencos de la UEFA, venciendo al Porto 2-1 en fase de grupos. Obviamente el Paris Saint-Germain es de otro nivel, pero a diferencia del Inter de Miami ya ha perdido en este campeonato, porque el conjunto dirigido por Luis Enrique cayó en la fase de grupos 1-0 contra el Botafogo, un equipo que ya quedó eliminado. Después voy a estar hablando de lo que fueron los duelos de ayer y de quiénes son los dos conjuntos que ya están en los cuartos de final de la competencia, pero por lo pronto me quiero enfocar en lo que va a ser este Paris Saint-Germain Inter de Miami, duelo que se va a llevar a cabo en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia, con una capacidad aproximada para 75.000 espectadores. Me parece que de los 8 partidos de octavo de final, lo puedo equiparar junto con el Real Madrid-Juventus, porque son dos conjuntos europeos, es el que más gente va a traer en lo que respecta a público neutral, porque después es cierto que cada institución tiene su propia parcialidad. Lo vimos en el duelo entre Palmeiras y Botafogo, donde los brasileños colmaron el estadio donde se enfrentaron los dos equipos de la Conmebol, pero después siempre hay en cada uno de los escenarios una porción importante de público neutral para terminar de llenar cada una de las sedes. Este partido en cuestión entre el Paris Saint-Germain y el Inter de Miami puede ser el que sea más atrapante para los neutrales en sí, porque no creo que haya muchos hinchas del Paris Saint-Germain viendo este partido en vivo. Sí habrá seguramente algunos simpatizantes del Inter de Miami que se moverán del estado de Florida apenas un poco más al norte. El viaje es mínimo, pero también sabiendo que corren en desventaja en este cotejo en cuestión. Es cierto que para muchos el equipo dirigido por Javier Mascherano ya cumplió con las expectativas, porque ni siquiera lo daban para pasar la fase de grupos y terminó saliendo segundo invicto. No perdió contra Palmeiras, le ganó a Porto y no perdió en el debut contra el Al-Ahly de Egipto. Por el lado del Paris Saint-Germain se terminó imponiendo en su zona, porque los tres equipos que igualaron en el primer lugar, PSG, Botafogo y Atlético Madrid, todos tuvieron 2 victorias y 1 derrota, pero por diferencia de gol los franceses terminaron saliendo en el primer lugar. Esa goleada en la primera jornada 4-0 sobre el colchonero terminó inclinando la balanza para que el elenco galo se llevara el grupo y enfrentará el segundo de la zona. Un partido que seguramente domine en gran medida el Paris Saint-Germain, porque la realidad es que el conjunto europeo tiene en primera medida muchos futbolistas que son candidatos a ganar el Balón de Oro, muchos, por no decir todos, jugadores que ganaron la última UEFA Champions League y fueron importantes para el conjunto francés. Y la realidad es que antes de empezar este torneo, el PSG era el máximo favorito a quedárselo. Después, cuando todos vieron que perdió contra el Botafogo, el propio Luis Enrique dijo que el equipo brasileño había sido el que mejor les había defendido en toda la temporada. Eso abrió un abanico a que el resto de los clubes también aumentaran un poco su favoritismo y que el PSG bajara un poco. Pero en óptimas condiciones, el Paris Saint-Germain debería derrotar al Inter de Miami, que a mi entender
depende de un Lionel Messi muy pero muy inspirado para poder dar pelea. Y el otro duelo que se va a llevar a cabo este día domingo es el choque de gigantes de cada uno de los continentes. Flamengo de Brasil por un lado, ganador del grupo D, contra el Bayern Múnich de Alemania por el otro, que salió segundo finalmente en la zona C tras perder el último duelo contra el Benfica. Punto a tener en cuenta hasta este momento en los dos partidos que se dieron en el día de ayer. Uno lo ganó el equipo que había finalizado en el primer lugar del grupo, Palmeiras, y el otro lo ganó el conjunto que había finalizado en el segundo lugar de su zona. Veremos qué es lo que termina sucediendo este día domingo. Flamengo y Chelsea son equipos con muchísimo potencial, con jugadores de muchísima jerarquía. Es cierto que el equipo inglés la última temporada no llegó a jugar ni siquiera Europa League, fue el campeón de la Conference, la tercera competencia más importante de Europa a nivel clubes, y en la Premier League tampoco logró pelearle hasta el final el título al Liverpool. De hecho, quedó bastante lejos de luchar por la Liga de Inglaterra. Por el lado de Flamengo, salió segundo en su zona en la Copa Libertadores, tiene rival ya para los octavos de final, será otro equipo de Brasil, el Internacional de Porto Alegre, pero dio golpe en la fase de grupos al derrotar 3-1 al Chelsea, siendo ese el segundo triunfo de un equipo brasileño sobre un conjunto europeo, tras lo que había sido un par de días antes la victoria de Botafogo sobre el Paris Saint-Germain. Por lo pronto está claro que si nos guiamos específicamente por cada jugador y por cada posición, y el Bayern es un poco más que el Flamengo. Más allá de que el conjunto de Río de Janeiro es, por lo menos a mi entender, junto con Palmeiras, el equipo de mayor poderío de todo el continente sudamericano, el Bayern Múnich es tranquilamente top 3, top 4 quizás de Europa en lo que respecta a calidad de jugadores. Y si bien es cierto, como mencioné, perdió el liderato del grupo C con el Benfica en la última jornada, mucho tuvo que ver que Vincent Kompany haya dejado algunos titulares en el banco y que futbolistas como por ejemplo Harry Kane tuvieran que jugar solamente el segundo tiempo. Yo creo que en óptimas condiciones el Bayern debería haberse puesto por encima del Benfica en todos los aspectos del juego. También el hecho de que el Bayern estuviera clasificado, y me parece a mí, por lo menos en la cabeza de los alemanes, preferían enfrentar a Flamengo, equipo sudamericano, que verse las caras con el Chelsea, sabiendo que en el grupo D ya había asegurado su primer lugar Flamengo luego de la segunda jornada. Bayern en la segunda fecha aseguró la clasificación, pero no había asegurado el primer lugar. Si bien eso no significa que por eso el equipo de Alemania no pudo ganarle al Benfica, creo yo que la cabeza le jugó una mala pasada a los dirigidos por Vincent Kompany puntualmente en ese partido en cuestión. Aún así, creo yo que con el 11 titular, el Bayern debería poder superar al elenco de Río de Janeiro, por lo menos en un partido a 90 minutos. Es verdad que hasta este momento también los dos cotejos que se llevaron a cabo este día sábado, los dos fueron a tiempo extra. El Inter Miami PSG, que se va a estar jugando antes de este partido, no estaría dado como para que se vaya a la largue. Uno cree que el PSG lo ganará en los 90 minutos, pero este compromiso entre el Flamengo y el Bayern puede llegar a ser un poco más parejo. Repito, me parece que los alemanes son favoritos. El duelo se llevará a cabo en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami y se espera una parcialidad de un 60% aproximadamente de hinchas del equipo de Brasil. De hecho, no digo más porque hay muchas entradas que fueron vendidas al público neutral y eso hará que también haya muchos simpatizantes estadounidenses. Pero en prácticamente un 60-65% del estadio, los hinchas del Mengao, el equipo para muchos más popular del fútbol sudamericano, estarán presenciando el cotejo. Vamos ahora a hablar de lo que fueron los partidos de ayer y cómo está diagramado el cuadro de este Supermundial de Clubes, al menos por ahora, y lo que va a suceder en el día de hoy y también en los partidos que se van a estar llevando a cabo los días lunes y martes cuando terminen de jugarse los octavos de final. Por lo pronto, ayer sábado en el primer turno, en el único choque entre dos equipos que no son de la UEFA, porque en el resto de los 7 cotejos de octavos de final hay siempre al menos un equipo europeo, Palmeiras derrotó con un gol de Paulinho en el tiempo extra 1-0 al Botafogo. El equipo paulista continúa invicto en el certamen, 2 victorias y 2 empates para un Palmeiras que podría llegar a ser el único conjunto no europeo que esté en
los cuartos de final. Todo esto teniendo en cuenta, esperemos igual que haya alguna sorpresa, pero viendo cómo se van a estar dando los cruces de octavos, y va a ser bastante complicado que algún elenco que no sea de Europa se sobreponga al equipo de la UEFA. Así que Palmeiras podría ser el representante del mundo básicamente en estos cuartos de final. Y en el segundo turno, un partido que duró básicamente 4 horas, porque Chelsea le estaba ganando 1-0 al Benfica, y en el minuto 39 del segundo tiempo, faltaban 6 más el agregado, se postergó el partido, se suspendió transitoriamente debido al mal clima, como ya sucede y como ha pasado en más de una oportunidad en este Supermundial de Clubes. Cuando hay una alerta de tormenta, Estados Unidos tiene en el reglamento, rige que todos los espectáculos, ya sean deportivos o de cualquier otra índole que se realicen al aire libre, tienen que frenarse hasta que el alerta, ya sea por tormenta eléctrica o algún estado meteorológico fuerte, tienen que frenarse hasta que pase, y una vez culmine, recién se volverá a jugar el partido. Y pasaron 2 horas prácticamente para que se volvieran a disputar. Los últimos 6 minutos, esos 5 de agregado que puso el árbitro, y en el tercero hay penal para el Benfica y gol. De esa manera empató al conjunto portugués, y después la prórroga, donde el elenco inglés se terminó imponiendo contundentemente por 4-1, y primer duelo confirmado de cuartos de final, próximo jueves Palmeiras contra Chelsea, reeditando lo que fue la final del Mundialito de Clubes del año 2021, donde los británicos se impusieron por 2-1 a los brasileños. Hoy, como ya he mencionado en este video, jugarán Paris Saint-Germain contra el Inter de Miami. El ganador de este encuentro se enfrentará al vencedor del otro cotejo que se va a estar jugando en este día, el Bayern Múnich contra Flamengo. Mañana, lunes, vamos a tener en el primer turno el partido entre Inter de Milán, que estará enfrentándose a Fluminense. El ganador de ese cotejo se va a estar viendo las caras contra el vencedor del otro partido que se va a estar disputando este día lunes. Manchester City estará enfrentándose al Al Hilal de Arabia Saudita, único representante asiático que sigue en el certamen. Mientras que el día martes finalizaremos con los octavos de final con 2 partidos. Uno de ellos, Borussia Dortmund contra Rayados de Monterrey de México. Y el último cotejo será el último enfrentamiento de entre 2 equipos europeos. Real Madrid, que enfrentará a la Juventus de Turín. Como han visto, parecería que si se dan los resultados lógicos, los europeos deberían todos ellos avanzar a cuartos de final. El Supermundial de Clubes de a poco va llegando a su fin, pero la realidad es que faltan los partidos más interesantes, aquellos en los cuales un equipo al ganar clasifica a la siguiente instancia, y el que lamentablemente no logra obtener un triunfo o pierde por penales queda eliminado. Ayer despedimos a nuevos equipos, ya son 18 los clubes que han quedado eliminados, y una vez se terminen los 2 compromisos del día de la fecha, habrá 20 equipos que ya no seguirán en carrera y 12 que estarán buscando esta primer gran corona de este Supermundial de Clubes de la FIFA, que, como dije en la introducción, me parece que al principio nadie creía que iba a ser un torneo tan apasionante, que los europeos no se lo iban a tomar tan en serio. Y si bien es cierto que si le preguntás a algún hincha o algún jugador de algún conjunto de la UEFA entre si prefiere ganar el Mundial de Clubes o la Champions, seguramente siga eligiendo la Champions. Una derrota ya no es cualquier cosa en este certamen en cuestión. Por eso mismo hoy, Paris Saint-Germain enfrentándose a Inter de Miami y Bayern Múnich viéndose las caras contra el Flamengo, querrán dar lo mejor de sí. Ambos ganadores de estos 2 partidos se enfrentarán el próximo jueves en los cuartos de final.